Hola amigos, bienvenidos al segundo video del predictor de Smith filtrado de la página control automático educación.com. En la clase del día de hoy entonces vamos a ver cómo implementar esta estructura de control del predictor de Smith filtrado, que es una mejora al predictor de Smith convencional en procesos estables. Vamos a ver cómo es posible acelerar el rechazo de perturbaciones con la adición del filtro pasa abajo en la salida del error de predicción. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Entonces supongamos que tenemos el siguiente proceso estable dado por esta función de transferencia. Es un sistema de primer orden que tiene una constante de tiempo de 6 y un atraso de 3. Si diseñamos un control por cancelamiento de polos, quiere decir que vamos a colocar el tiempo integral igual a la constante de tiempo, o sea, colocamos el tiempo integral del control PI igual a 6. Y nosotros ya hemos hecho bastante este control. Igual aquí les voy a poner el link nuevamente para que vean cómo hacer un control por cancelamiento de polos. Y con este control vamos a llegar a una constante que yo la llamo TR, que es una constante de tiempo de lazo cerrado deseada, que es la que yo deseo, que es dada por esta ecuación. Entonces yo voy a decir que yo quiero que él se estabilice en lazo cerrado. Este es un parámetro de diseño en 4.5 segundos. Vemos que yo lo hago siempre que sea un poco más rápido que la constante de tiempo de la planta en lazo abierto. Y entonces yo teniendo ese parámetro en esta ecuación fácilmente puedo encontrar la ganancia del controlador que me permite obtener esta respuesta en lazo cerrado. Así entonces simplemente reemplazo valores. Esta es la fórmula de un control PI. Entonces voy a tener que mi ganancia es 11.11 y mi tiempo integral es 6. De esta manera la respuesta en lazo cerrado viene dada por esta ecuación que ya la conocemos: C por Pn sobre 1 más C por Gn. Recordábamos que gracias al predictor de Smith en la ecuación característica no me va a aparecer el retardo de la planta y obviamente pues en el numerador aparece normalmente. Aquí entonces vamos a reemplazar valores, reemplazamos C, reemplazamos Pn, aquí lo mismo C y Gn. Recordamos que Gn es la misma planta, solo que sin el atraso. Realizamos entonces los cálculos matemáticos. Vamos entonces a simplificar todos estos cálculos y vamos a llegar a una expresión final. Ustedes ya lo hacen en sus casas. Pueden darle pausa al video si quieren para que vayan viendo el procedimiento paso a paso. Y ustedes van a llegar que la respuesta en lazo cerrado del sistema va a tener esta característica. Va a tener una ganancia unitaria. Quiere decir que va a alcanzar el set point y él se va a demorar va a tener una constante de tiempo de 4.5 y obviamente pues tiene su retardo, que es de 3. Muy bien, entonces ya hasta aquí todo normal, un control común y corriente. Vemos que gracias al predictor de Smith, eso lo hace el predictor de Smith convencional, podemos diseñar controladores sin que este atraso nos interfiera y va a funcionar perfectamente. Entonces ya tenemos aquí nuestra respuesta en lazo cerrado y ahora entonces vamos a proyectar o diseñar el filtro para poder acelerar el rechazo de perturbaciones. Nosotros ya sabemos que la ecuación o el lazo cerrado de la salida para la perturbación está dada por esta ecuación. Ya lo vimos
En los dos videos pasados, la del predictor de Smith y la explicación del predictor de Smith filtrado, ya conocemos que esta es la ecuación de la perturbación con respecto a la salida. Entonces simplemente vamos a reemplazar valores. Tenemos que Pn, nuestra planta, viene dado por esta expresión, que este va a ser nuestro lazo cerrado, que ya lo tenemos aquí. Nuestro lazo cerrado viene dado por esta expresión, el atraso, y únicamente nos hace falta entonces encontrar y diseñar el filtro. Si recordamos, en el video pasado yo les expliqué dos métodos para calcular este filtro. En este ejemplo yo voy a utilizar un filtro de segundo orden, simplemente para poder cancelar la dinámica en lazo cerrado y para poder definir yo mismo la velocidad que yo quiero en el rechazo de perturbaciones. O sea que estoy utilizando el método 2 que les enseñé en el video pasado. Así entonces, yo teniendo el filtro de segundo orden, este parámetro TRS más 1 es el mismo de lazo cerrado, con el fin de poderlo cancelar. Entonces TR es 4,5, ya lo conocemos. TF es el polo del filtro y ese lo puedo escoger yo, es mi grado de libertad. Yo como ingeniero puedo definir el polo del filtro. En este caso yo lo voy a escoger mucho más rápido que la dinámica en lazo cerrado, entonces yo lo voy a poner de 3. Y por último entonces nos queda hallar el beta. El beta, si recordábamos, en el video pasado vimos que era dado por esta expresión. Entonces simplemente pues reemplazo valores. TF vale 3, Tn vale 6, Tn recordamos es la constante de la planta, E a la menos Ln es 3, dividido Tn, que es 6, y todo eso multiplicado por Tn, que es 6. Entonces nos va a dar que el beta viene dado por 5.09. Así entonces ya tenemos todos los parámetros del filtro. Vamos a ver que nuestro filtro está dado por esta función de transferencia. Aquí entonces recordamos nuevamente cómo es que está dado la función de transferencia de lazo cerrado de la salida para la perturbación. Entonces vamos a reemplazar valores. Ya solo nos faltaba reemplazar los valores del filtro. Aquí ya está el valor del filtro. Recordamos entonces que como es de segundo orden, este filtro me cancela la dinámica de lazo cerrado y vamos a obtener la siguiente representación de la salida para la perturbación. Seguimos simplificando y ahí terminamos. Entonces vamos a ver rápidamente aquí en MATLAB la simulación del proceso. Entonces inicialmente pues limpiamos variables. Voy a escoger el tiempo de muestreo. En este caso vamos a hacer una implementación en discreto. El tiempo de muestreo lo escojo de 0.4. Este fs es para colocar el tamaño de la letra cuando estemos graficando. Vamos entonces a definir el proceso real. El numerador de la planta la vamos a colocar .12, el denominador de la planta 6 espacio 1 y hacemos la función de transferencia. Entonces aquí tenemos que P, ya definimos nuestro proceso. Vamos a discretizar con esta instrucción C2D la planta y el tiempo de muestreo. Con esta instrucción separamos en numerador y denominador el proceso. En B coloco el numerador y en A coloco el denominador y en D coloco el atraso. Este entonces va a ser mi proceso real. Todo esto es mi proceso real. Ahora mi proceso nominal, y este viene siendo mi proceso nominal. Entonces mi proceso nominal lo voy a hacer igual a mi proceso real
voy a decir que yo hice una identificación perfecta y obtuve el mismo modelo. Entonces simplemente pues es repetir numerador, denominador de la planta. Coloco que Gn es la función de transferencia sin retardo. Vemos que aquí él no tiene retardo. Luego defino el retardo. Coloco Pn igual a Gn para igualar los dos términos, y a Pn, que va a ser mi proceso nominal, pues le agrego el retardo, que es Ln. Así vemos que Gn, que era el proceso, la dinámica sin atraso o sin retardo, quedó obviamente sin retardo, y Pn es simplemente juntar Gn con el atraso. Nuevamente pues colocamos P de n, o sea el proceso nominal discreto. También discretizamos nuestra dinámica sin atrasos, sin retardos. Y aquí pues hacemos lo mismo, voy a dividir Gnd, que es en discreto, lo divido en numeradores y denominador, y lo mismo el proceso discreto, en este caso sería, aquí sería P de n, también lo divido en numerador y denominador. Entonces simplemente lo que se hizo es que si yo tengo a P de n, que es mi proceso en discreto, al yo colocar Bn, vamos a ver que aquí separé su numerador, que era este, y en An separé el denominador, que era este. Eso es todo lo que se hizo ahí, y se coloca pues el atraso. Diseñamos entonces el controlador primario por cancelamiento de polos. Colocamos que el tiempo integral va a ser igual a la constante de tiempo de la planta, que la ganancia de la planta pues viene dado por el numerador. Aquí colocamos el TR, que era el tao deseado, que recordábamos que yo lo había puesto como 4.5. Aquí al hacer este procedimiento, este cálculo es el 75%, da 4.5, y con eso yo consigo determinar el Kc. Una vez determino el Kc, pues calculo el controlador y lo discretizo utilizando Tustin. Por último, entonces obviamente separo también el controlador en numerador y denominador, y aquí ya entonces ya diseñé mi control primario. Ahora vamos a calcular el filtro. Ya sabíamos que TR pues es 4.5, aquí lo volví a colocar simplemente como para recalcarlo. TF es los polos del filtro, que yo lo coloqué en 3, recordamos que este es un criterio de diseño. Colocamos beta, beta viene dado por esta ecuación que ya la habíamos visto, y por último entonces el filtro en S viene dado por, aquí aparece la convolución entre TR1 y beta 1, quiere decir que es la convolución, o sea el producto entre TRS1 y beta 1 sobre TFS más 1, o sea la convolución de TF1 por el mismo TF1. Por último entonces discretizo también el filtro utilizando Tustin y separo en numerador y denominador el filtro. Y eso es todo. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Coloco el número de interacciones igual a 600, coloco inicializo la referencia, la voy a llamar ref, la inicializo desde 1 hasta el número de interacciones, todo en 0, y voy a decir que desde el instante 27 pues me ponga la referencia en 1. Aquí tengo el escalón de la perturbación, yo la llamé como RQ, también la inicializo todo en 0, y voy a decir que la perturbación va a entrar en el instante 220, una perturbación de carga de 10, y también voy a colocar una perturbación de salida, también la inicializo todo en 0, y voy a decir que la perturbación de salida
entre en 450, en el instante 450, con un escalón de 0.3. Aquí inicializo entonces las variables de simulación del proceso. Entonces lo que voy a hacer aquí en esta simulación es hacer un predictor de Smith normal y también voy a hacer un predictor de Smith filtrado, con la idea de poder comparar la dinámica de los dos controladores. Es por eso que aquí hago un ciclo for de 1 hasta 2, es para que me haga, como todo este es el loop de control, es para que me repita el loop de control dos veces. En el primer loop, la primera vez que lo ejecute, va a ser el predictor de Smith, y la segunda vez que lo ejecute va a ser el predictor de Smith filtrado. Entonces por eso se hace un for con dos interacciones. Aquí comienzo entonces el loop de control, que va desde d más 5, puede ser el atraso más algunas muestras más, hasta el número de interacciones. Luego voy a colocar la ecuación en diferencias de la salida del proceso real P. Recordábamos que nuestro proceso real P discreto viene dado por esta función de transferencia en discreto, y hay una función en MATLAB que se llama fill b, a, t. Fill es para expresar en potencias negativas, en z con potencias negativas, una función de transferencia. Recordamos que nosotros aquí arriba habíamos separado nuestro proceso discreto en dos polinomios, en b y en a. Nuestro polinomio discreto, pues habíamos separado el numerador en b y el denominador en a, y entonces ya tenemos cargadas esas dos variables. Entonces yo voy a colocar aquí fill numerador, coma, denominador, coma, periodo de muestreo, que es para que me muestre exactamente esta misma función de transferencia, pero en potencias negativas. O sea, vemos aquí como él me la muestra en potencias negativas. Entonces ustedes me imagino que saben hacer eso. En todo caso aquí lo voy a explicar. La salida del proceso entonces viene dado por la ecuación en diferencias de ese proceso, que es simplemente la salida actual y1 de k, o sea, salida actual, viene dado por el primer parámetro, por el primer coeficiente de b, que sería este, que obviamente multiplica el control. Como él no tiene potencias negativas, entonces en el instante k menos el atraso. Aquí en potencias negativas no vemos el atraso, pero aquí en potencias positivas vemos pues el atraso, que es de menos 8 muestras. Entonces es UP es el control en el instante K menos D, que suma el segundo coeficiente de B. El segundo coeficiente de B es este, que multiplica obviamente el control o la entrada de K-1, K-1 es por Z-1, y menos D, menos el atraso pues que tiene la planta, o sea, menos este atraso. Por último, hacemos la resta del coeficiente A2, que sería este A2, que multiplica la salida, nuestra salida, en el instante anterior. El instante anterior es dado por este Z-1, por este retraso. Entonces aquí ya esta es la ecuación con la que nosotros obtenemos la salida del sistema. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí. Aquí lo tengo en discreto, por ejemplo. Vemos que la P viene dado por la salida sobre la entrada, que es U. Entonces con esa ecuación ya sabemos cuál va a ser la salida en mi sistema, Y de K. Ahora simplemente pues a esta salida Y1, en ese instante le voy a sumar la perturbación, que recordamos que yo la había inicializado acá, Rn. Esa perturbación es mi perturbación
de salida, o sea lo que está entrando aquí en N. Vamos entonces a hallar la salida del proceso nominal. La salida del proceso nominal sería esta salida que sale acá, este Y gorro de K, que aplica exactamente el mismo principio, solo que utilizo el numerador del proceso nominal y el denominador del proceso nominal, que en este caso pues son iguales. Nosotros colocamos P igual a Pn y con eso voy a tener la salida de mi proceso nominal. Entonces ya tengo la salida real, que es Y, y ya tengo mi salida estimada o mi salida del proceso nominal, que es Y gorro de K. Aquí entonces vemos que se hace una resta entre este Y estimado y este Y real. Hacemos una resta, aquí vemos el símbolo menos, entonces vamos a hacer esa resta aquí. Esa diferencia entre el proceso real y el proceso nominal se conoce como el error de predicción. Lo vamos a llamar como EP en el instante actual. Va a ser igual al Y, que es mi salida real, menos YN, que es mi salida del proceso nominal. Aquí pregunto si es igual a 2, o sea, si este I es igual a 2, en este caso es igual a 1. Esto se utiliza para colocar el filtro, para colocar aquí este filtro. Como estamos haciendo la primera interacción, entonces a él no va a entrar aquí, o sea que es como si no tuviéramos, si este filtro no existiera, o sea como si fuera un predictor de Smith normal, convencional. Entonces simplemente va a calcular la salida del modelo rápido, que cumple exactamente la misma característica de las otras dos salidas. La salida del modelo rápido es la salida de este bloque de GN. Simplemente vemos que la salida del proceso GN se va a sumar con lo que venía en el error de predicción. Entonces calculamos mi salida GN normal y ahora sumamos el error de predicción y la salida predicha, que en este caso sería mi salida predicha, que es esta. En este caso aquí ya la llamé como F, pero aquí sería YP, sería igual a Y de T en el instante actual, o sea mi salida del modelo rápido más el error de predicción. Por último calculo el error de la ley de control, que es la referencia menos la salida. Estamos calculando aquí este error, el error de control, que es la referencia menos la salida, o sea menos F, o en MATLAB que yo lo llamé menos YP, salida predicha. Y con ese error pues puedo calcular la ley de control, mi control PI convencional, que es simplemente el control en el estado anterior, el numerador del control. Aquí tenemos este, que multiplica el error más el segundo numerador que multiplica el error en un instante anterior. Ahí calculé entonces mi señal U, que es la señal de control, aquí la señal U. Y por último entonces voy a colocar el ingreso de la perturbación de entrada, el ingreso de esta perturbación Q, que simplemente es la suma entre U y Q. Entonces la suma entre U y R de Q me va a dar el U de P. El U de P será entonces la acción de control que entra a mi proceso, que ese ya lo teníamos aquí arriba, el UDP, que es la señal de control que entra a mi proceso. Ya por último entonces hago unos shift simplemente para almacenar aquí la salida del predictor de Smith normal y el control del predictor de Smith normal. Y cuando el I sea igual a 2, pues el predictor de Smith filtrado y el control del predictor de Smith filtrado. Esto lo hago simplemente para graficar aquí simplemente grafico.
las dos señales. Entonces él va a hacer todo el loop de control y va a guardar la salida del predictor de Smith normal y el control del predictor de Smith normal. Luego entonces I va a valer 2, entonces vuelve y hace exactamente la misma simulación, pero en este caso ya él va a adicionar el filtro, este filtro, o sea ya va a ser el predictor de Smith filtrado. La única diferencia entonces es el que él va a entrar aquí, va a calcular la salida YF o salida filtrada, donde él coloca simplemente, toma el numerador del filtro, lo multiplica por el error de predicción. Vemos que el filtro, la entrada es el error de predicción y la salida es pues la salida filtrada YF, y cumple el mismo principio de lo que vimos, la ecuación es en diferencia. Aquí entonces él calcula la salida filtrada, vuelvo y repito, es igual que todas estas salidas que hemos calculado aquí, y la diferencia es que aquí ya en el error en la suma entre el error de predicción y la salida predicha, o sea esta suma ya simplemente sería la salida de GN con la salida ya filtrada, la salida de GN con la salida ya filtrada, y el resto es igual. Y por último pues guarda la salida del predictor de Smith filtrado, guarda el control del predictor de Smith filtrado y grafica. Entonces al hacer esto pues le damos play aquí y nos va a salir la siguiente respuesta. Vemos entonces que el predictor de Smith está graficado con una línea verde y el predictor de Smith filtrado está graficado con una línea roja. Vemos que ambos aquí se sobreponen, ambos tienen la misma respuesta, ambos alcanzan el set point, y cuando entra la primera perturbación, que es la perturbación de carga, o sea esta perturbación que es la primera que entra, vemos que el predictor de Smith filtrado, que es la roja, consigue rechazarla mucho más rápido, cosa que el predictor de Smith normal no puede hacer, y vemos que él se demora mucho más porque él está dominado por la dinámica de la planta en lazo abierto. El predictor de Smith filtrado ya de una vez mata esa dinámica y consigue rechazarla mucho más rápido, y vemos que lo mismo pasa en el ingreso de la perturbación de salida. Cuando entra aquí la perturbación de salida, él consigue acelerar el rechazo de la perturbación mucho más rápido. Obviamente entonces él va a tener aquí un control un poco más agresivo. Aquí el predictor de Smith filtrado va a ser el verde, no le puse aquí, bueno, no le puse aquí la leyenda. Aquí vemos simplemente las entradas. Aquí entró la perturbación de carga, entonces aquí se sintió la perturbación de carga, y aquí entró la perturbación de salida, entonces aquí se sintió en la salida. Amigos, eso es todo. Entonces esta es la implementación del predictor de Smith filtrado para un caso estable. Si les interesa los compensadores de atraso, espero les haya gustado el video. El siguiente video será el último de predictor de Smith filtrado. En el siguiente video les voy a explicar cómo trabaja este predictor para controlar procesos inestables y procesos integradores, y con eso entonces acabaríamos las clases de compensadores de atraso con predictor de Smith. Espero les haya gustado entonces la clase y la hayan entendido, y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias.